Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del chisme y la controversia del mundo del espectáculo. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a desenmascarar los entresijos de la vida de uno de los galanes más admirados y a la vez más criticados del momento, Can Yaman. Sí, señoras y señores, el mismísimo Can Yaman se encuentra en la cúspide de una tormenta mediática, y créanme, esta vez la cosa se ha puesto, pero que muy, muy fea. Hoy vamos a diseccionar una acusación explosiva que ha sacudido los cimientos de su carrera, una declaración que ha provocado un terremoto entre sus fans y que, sin duda, pone en entredicho su profesionalismo. Un productor, cuyo nombre mantendremos en el anonimato por ahora, ha decidido romper el silencio y denunciar públicamente ciertas actitudes y exigencias del actor, acusándolo, ni más ni menos, de ser un auténtico dolor de cabeza en el set de rodaje. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Además, vamos a analizar una serie de declaraciones que han generado un torbellino de controversia. ¿Realmente le están pagando a Can Yaman por hablar? ¿Por hablar de qué exactamente? ¿Quién está detrás de todo esto, moviendo los hilos de su discurso? Las respuestas, como siempre, las encontrarán aquí, en su canal de confianza. Antes de sumergirnos de lleno en este océano de chismes y especulaciones, quiero recordarles, como es costumbre, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros jugosos vídeos. Y por supuesto, si disfrutan del contenido, si les gusta el salseo, si son adictos al drama, no olviden darle like y suscribirse al canal. Su apoyo es el combustible que alimenta esta máquina de información y nos permite seguir trayéndoles toda esta carnaza fresca y jugosa. Así que sin más dilación, vamos a darle con todo. Bien, empecemos por el principio. Como todos ustedes saben, Can Yaman alcanzó la fama mundial gracias a su participación en exitosas series turcas como Erkenci Pájaro Soñador y Dolunay, Luna Llena. Su innegable atractivo físico combinado con un carisma arrollador, lo catapultaron al estrellato internacional, convirtiéndolo en un verdadero ícono para millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en estos casos, la fama tiene un precio, y parece que Can Yaman está pagando ese precio con creces, enfrentando una ola de críticas y acusaciones que amenazan con empañar su imagen pública. El escándalo que ha estallado recientemente tiene como protagonista a un productor de una serie, cuyo nombre, como ya les he mencionado, vamos a mantener en reserva por el momento para evitarle posibles represalias y complicaciones legales. Este productor, en una entrevista exclusiva concedida a un reconocido medio turco, reveló detalles sorprendentes sobre su experiencia trabajando con Can Yaman. Según sus declaraciones, el actor habría exhibido una actitud poco profesional y prepotente en el set de rodaje, llegando incluso a retrasar la producción en numerosas ocasiones, generando pérdidas económicas y un ambiente de trabajo insostenible. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de actitud poco profesional? Según el productor, Can Yaman tenía exigencias desorbitadas en cuanto a su vestuario, maquillaje y peinado, lo que consumía una cantidad excesiva de tiempo y recursos. Además, se quejó de que el actor llegaba tarde a las grabaciones con una frecuencia alarmante, y que a menudo se mostraba distraído, impaciente y desinteresado durante las escenas, afectando el rendimiento de sus compañeros y la calidad del trabajo final. Pero lo más grave de todo, según las declaraciones del productor, es que Can Yaman habría tenido serios problemas con el guión, mostrando un desacuerdo constante con algunas de las líneas y exigiendo cambios que en la mayoría de los casos, no eran coherentes con la trama general de la historia. Esto, obviamente, generaba fuertes tensiones con el equipo de guionistas y con el director, quienes veían su trabajo obstaculizado y menospreciado por las constantes demandas del actor. Se rumorea que en más de una ocasión, las discusiones llegaron a un punto álgido, con gritos e insultos de por medio, creando un clima de hostilidad y desconfianza en el set. El productor también acusó a Can Yaman de tener un ego desmedido y de creerse superior a los demás miembros del equipo. Según sus propias palabras, el actor se mostraba distante, arrogante y poco comunicativo, y a menudo hacía comentarios despectivos y humillantes sobre el trabajo de sus compañeros, minando su moral y socavando su autoestima. Todo esto obviamente creaba un ambiente de trabajo tenso, tóxico y poco productivo, afectando negativamente la dinámica del equipo y la calidad del proyecto en general. Ahora bien, es crucial señalar que estas son, hasta el momento, solo las acusaciones de una persona. No tenemos pruebas definitivas e irrefutables de que todo lo que dice el productor sea absolutamente cierto. Sin embargo, sus declaraciones han generado un revuelo monumental en la industria del entretenimiento turco y han puesto en tela de juicio la impecable imagen de Can Yaman, sembrando dudas y alimentando especulaciones sobre su verdadero carácter y profesionalismo.
Pero ¿por qué este productor ha decidido hablar ahora, después de tanto tiempo? Según sus propias palabras, ha decidido romper el silencio porque está cansado de ver cómo la actitud de Can Yaman afecta negativamente a la industria del entretenimiento. Afirma que otros productores y directores han tenido experiencias similares con el actor, pero que prefieren callar por miedo a las posibles represalias y al poder que ostenta el actor en la industria. Él, sin embargo, ha decidido alzar la voz y denunciar públicamente esta situación, porque cree que es necesario poner un freno a este tipo de comportamientos abusivos y prepotentes, y proteger a los profesionales que trabajan arduamente en la industria del entretenimiento. Ahora pasemos al otro tema candente que está en boca de todos: ¿le están pagando realmente a Can Yaman por hablar? Esta pregunta surge a raíz de una serie de entrevistas y declaraciones públicas que el actor ha realizado en los últimos meses. En estas entrevistas, Can Yaman ha expresado opiniones controvertidas y polarizantes sobre diversos temas, que van desde la política hasta la religión, pasando por cuestiones sociales y culturales de gran relevancia. Algunos críticos y detractores han acusado abiertamente a Can Yaman de estar instrumentalizado, de ser una marioneta en manos de terceros, de estar recibiendo dinero a cambio de decir lo que dice y de defender intereses ajenos. Se especula con que hay fuerzas ocultas y poderosos intereses detrás de sus declaraciones, fuerzas que buscan influir en la opinión pública a través de la imagen y la popularidad del actor, utilizándolo como un altavoz para difundir su propia agenda. Por supuesto, hasta el momento no existen pruebas concretas y verificables de que esto sea cierto. Sin embargo, el hecho de que Can Yaman haya comenzado a opinar sobre temas tan delicados y controvertidos ha levantado sospechas y suspicacias entre algunos observadores y analistas políticos. Se preguntan por qué un actor, que se ha dedicado principalmente al entretenimiento y a la actuación, de repente se ha convertido en un comentarista político y social, asumiendo una postura tan firme y defendiendo ideas tan controvertidas. Además, algunas de las opiniones que ha expresado Can Yaman han sido consideradas como provocadoras, incendiarias y divisivas. Ha hecho comentarios que han ofendido y herido a algunos sectores de la sociedad, y que han generado un intenso debate y una gran controversia en las redes sociales, dividiendo a sus fans y polarizando la opinión pública. Todo esto ha contribuido a crear una imagen de Can Yaman como un personaje polémico, controvertido y, para algunos, incluso peligroso. Algunos lo ven como un hombre valiente, honesto y comprometido, que no tiene miedo de decir lo que piensa y de defender sus ideales, mientras que otros lo consideran como un oportunista, un ególatra y un vendido, que busca llamar la atención a cualquier precio y que está dispuesto a sacrificar su propia integridad con tal de obtener beneficios económicos o políticos. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estas dos posturas extremas. Es posible que Can Yaman simplemente esté expresando sus propias opiniones, sin que nadie le pague por ello y sin que nadie lo esté manipulando. Pero también es posible que esté siendo influenciado por alguien o algo, ya sea de forma consciente o inconsciente, y que esté repitiendo un discurso que no es del todo suyo. Lo que está claro es que Can Yaman se ha convertido en un personaje que genera controversia, que no deja a nadie indiferente y que provoca reacciones viscerales tanto a favor como en contra. Sus fans lo adoran y lo idolatran por su atractivo, su carisma y su talento, pero también lo critican y lo cuestionan por su actitud, sus opiniones y sus decisiones. Y ahora, llegamos a la gran pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿cómo afectará todo esto a la carrera de Can Yaman? Es difícil decirlo con certeza, ya que el futuro es incierto y está lleno de variables impredecibles. Por un lado, las acusaciones del productor podrían dañar seriamente su reputación y dificultar su contratación para futuros proyectos, ahuyentando a productores, directores y guionistas que no quieran lidiar con sus exigencias y su actitud poco profesional. Por otro lado, la controversia generada por sus declaraciones públicas podría aumentar su notoriedad y atraer a un público más amplio, interesado en sus opiniones y en su postura política y social. Lo que está claro es que Can Yaman se encuentra en un momento crucial de su carrera. Tiene que decidir si quiere seguir siendo un galán de telenovelas que se dedica exclusivamente al entretenimiento, o si quiere convertirse en un personaje público más comprometido con la realidad social y política de su país y del mundo. La decisión es suya, y solo él puede tomarla. Pero las consecuencias de esa decisión podrían ser significativas y trascendentales para su futuro profesional y personal. Si elige seguir el camino de la controversia, podría perder el apoyo de algunos de sus fans más conservadores, pero también podría ganar el interés y la admiración de un público más joven y más comprometido con las causas sociales y políticas.
Si elige volver al camino del entretenimiento y alejarse de la polémica, podría recuperar la confianza de algunos productores y directores que se habían alejado de él, pero también podría ser visto como un cobarde, un oportunista y un hipócrita que tiene miedo de expresar sus propias opiniones y de defender sus ideales. En cualquier caso, el futuro de Can Yaman es incierto y está lleno de desafíos. Tendrá que lidiar con las acusaciones del productor, con las críticas a sus declaraciones públicas y con las expectativas de sus fans, que lo observan con lupa y analizan cada uno de sus movimientos. Tendrá que demostrar que es un profesional competente, comprometido y respetuoso, y que tiene algo valioso que ofrecer al mundo del entretenimiento y a la sociedad en general. Y hasta aquí llegamos con este análisis explosivo y revelador de los problemas de Can Yaman. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido, y que les haya servido para entender mejor la situación actual del actor y los desafíos que enfrenta en su carrera. Como siempre, les invito a que saquen sus propias conclusiones, a que formen su propia opinión y a que compartan sus ideas y reflexiones en los comentarios. Ahora, vamos a repasar rápidamente los puntos clave que hemos tratado en este vídeo. Primero, hablamos de las graves acusaciones de un productor que denuncia la actitud poco profesional, prepotente y exigente de Can Yaman en el set de rodaje. Segundo, analizamos la controversia generada por las declaraciones públicas del actor y la sospecha de que le pagan por hablar y defender intereses ajenos. Y tercero, reflexionamos sobre el futuro incierto de Can Yaman y los desafíos que enfrenta en su carrera, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al corazón del drama, el chisme y la controversia del mundo de la farándula. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por suscribirse al canal y por compartir mi contenido con sus amigos y familiares. Su apoyo es el motor que impulsa mi trabajo y lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las acusaciones contra Can Yaman? ¿Creen que le pagan por hablar? ¿Cómo creen que afectará todo esto a su carrera? ¿Qué consejo le darían al actor? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Así que vamos, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.